¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Abre tus ojos, cambia tu mundo, el espacio de comparticipación para hablar de los temas de actualidad, de los temas de vanguardia. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que es al mismo tiempo triste, sensible, muy humano, muy de todos, poco conocido, poco reconocido. Muchas veces nos encuentra en situaciones donde no sabemos ni qué decir, ni qué pensar, tampoco qué sentir. El 15 de octubre se reconoce, se conmemora el Día Internacional de la Pérdida Gestacional, Perinatal o Neonatal. Aquel día en la cual una madre que está esperando a su bebé, pues lo pierde antes de que llegue a nacer, recién nacido o poco tiempo después de haber nacido, y que conlleva pues muchas situaciones emocionales, personales, familiares para ella, para el padre del bebé, para la familia cercana. Trae también situaciones legales, permisos laborales, se le da, no se le da el periodo de atención que se le iba a dar, pues el posparto, los días de reposo posparto, sí o no, etcétera. Pero bueno, hoy para hablar sobre todo desde el punto de vista de la visibilización, la sensibilización, la concientización y saber qué hacer y cómo manejar nuestras emociones y cómo interactuar, estamos con Rosalinda Castro, Ros Castro, experta en estos temas. Muchas gracias, Ros, por darnos este espacio. No, muchas gracias a ustedes, la verdad, por este espacio para, como tú bien dijiste, darle visibilidad a este duelo que muchas veces es desautorizado, que muchas veces, pues sí, muy doloroso y por lo mismo a veces por ignorancia, por no saber cómo manejarlo, entonces lo silenciamos y pues vamos dejando solos a esas madres, a esos padres y esas familias al no saber cómo manejar este tipo de situaciones. Y pues hoy estamos aquí para darle luz a todo ello. Muy bien. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto de este tema? ¿Hay algún tipo de categorizaciones? ¿Es básicamente lo mismo si es antes de nacer, después de nacer? ¿O cuáles son los factores fundamentales en torno a este tema? Sí, mira, ahorita tú mencionabas esta parte del duelo gestacional, perinatal y neonatal, y es muy bueno como que ir revisando estas categorías para qué hacer este tipo de diferencias. Y lo importante es saber que, por ejemplo, ¿a qué llamamos duelo gestacional? Viene siendo el duelo por la pérdida del embarazo en una etapa de pues se puede decir desde el momento de que sabes que estás embarazada, en las primeras semanas hasta los 20 días. Luego, la etapa perinatal, que se considera a partir de la semana 21 del embarazo, ¿verdad? La primera se la denomina muerte fetal, luego cuando es en esta etapa a partir del día de la semana 21 es la perinatal y la neonatal es del nacimiento a como aproximadamente los 20 días. Estas categorías se hacen para efectos legales, para efectos médicos, sin embargo, o también para efectos, por ejemplo, de qué se va a hacer con los restos del bebé. Ajá, porque pues muchas veces por nuestras leyes, a veces se te pueden entregar los restos, a veces no. Entonces, todo esto es importante como irlo sabiendo para, pues, conocerlo, ¿no? Para saber también cuáles son tus derechos al momento de pues decir, oye, me gustaría que me entregaran los restos de mi bebé para un ritual, para pues estas cuestiones que las personas decidan hacer con su bebé. También es importante conocer como esta diferenciación. Sin embargo, el que el bebé haya muerto en cualquiera de estas etapas para efectos psicológicos o para efectos del duelo, eso termina no siendo tan importante. ¿Por qué? Porque pues todos los bebés, para los papás, en la etapa que sea, los gramos que tengan, pues van a tener el mismo significado de que es su bebé, ¿verdad? Entonces, simplemente es importante conocer la categorización, como repetí anteriormente, para efectos legales, para efectos de ver qué se va a hacer con los restos del bebé. Claro. Ahora, yo voy a tomar pie justamente de lo que estás mencionando. Dices, para ella y para él, eh, puede no ser necesariamente tan distinto, distinta esta distinción temporal o de etapa o legal. ¿Cuáles son
digamos que las experiencias más frecuentes, tanto en la madre como podría ser en el padre, en torno a una pérdida gestacional, perinatal o neonatal? Mira, cómo lo vive papá, cómo lo vive mamá, lo viven de la misma intensidad, con el mismo dolor, pero sí hay ciertas diferencias, porque, por ejemplo, la mamá, pues es la que conlleva, pues, esta parte biológica de muchas veces, pues, o más bien no muchas veces, sino vivir ese proceso de, pues, toda la parte médica, ¿verdad? Y el papá, pues, muchas veces, pues, también está con ese dolor de saber que su bebé murió, de que viene todo pues este dolor y todos estos sentimientos. Sin embargo, él a veces se le pone o se le carga la responsabilidad de pues que se mantenga frío, de que tenga que hacer todo el papeleo. Entonces, desde ese lugar es como a veces los roles que juega cada uno, ahí es donde muchas veces se puede ver la diferencia en cómo es el inicio del proceso de duelo con papá o con mamá. ¿Y cuáles son las emociones más frecuentes en esos casos? Pues, por ejemplo, en ambos, pues, obviamente, mucho desconcierto, mucha tristeza. Por ejemplo, muchas veces vamos a decir, la muerte puede ser un aborto espontáneo y la mamá puede estar en su trabajo, en su casa, y de repente ocurrirle y, pues, a veces hasta estar sola. Y a veces cuando van que les toca la cita y que regularmente, pues, muchas veces van ellos dos a la cita, al eco, a la revisión mensual, muchas veces ahí pueden recibir la noticia de que, pues, quizás su bebé venga con algún síndrome que es incompatible con la vida, y desde ahí empezar a tomar decisiones, pues, de que qué se va a decidir hacer con el bebé o con el embarazo. También a veces están en el eco y simplemente pues les dicen que no hay latido, que lo sienten mucho, que no hay latido. Entonces pues en un inicio pues es muchísimo dolor, muchísimo desconcierto, tristeza, ahora sí que una variedad de emociones, ¿verdad? Todas desagradables y hacia adelante ya cuando, pues con el paso del tiempo, pues también, por ejemplo, las mamás pueden llegar a sentir vergüenza, pueden llegar a sentir también de que vienen estas creencias también de que hicieron mal, culpa también. Entonces, y los papás también, pues muchas veces tienen que regresar al trabajo, ¿verdad? Entonces también el tener que enfrentar miedo a que le pregunten, oye, ¿qué pasó con tu bebé? ¿Cómo estás? Entonces, pues ahora sí, como te digo, es una variedad de emociones, pero pues obviamente todas muy desagradables. Claro. ¿Podrías abundar un poco más sobre la culpa en este caso? O sea, porque parecería un poco extraño desde un punto de vista frío dentro de o sea, yo queriendo ser abogado del diablo. Mm. ¿Cómo llega esta emoción de culpa cuando pues es una tragedia tan grande donde pues más bien parece que la madre misma y el padre también son víctimas de las circunstancias? ¿Cómo sentirse culpable por algo en lo que en realidad no tiene que ver contigo, sino que tú lo sufres? Pues sí, es algo como que muy irracional. Sin embargo, los seres humanos, cuando vivimos una pérdida, a veces empezamos a cuestionarnos qué pudimos haber hecho diferente. Quizás si me hubiera tomado la vitamina, quizás si hubiera ido con el doctor antes, quizás si no hubiera hecho ejercicio, quizás, o sea, empiezo a ver como que todas las cosas que me imagino que pude haber hecho diferente porque a veces los seres humanos nos podemos sostener un poquito más sintiéndonos culpables que sintiéndonos tristes, porque la culpa y los hubieras a veces nos mantienen un poquito como en esa idea de que pudo haber sido diferente. Entonces, es como también a veces un mecanismo de defensa en el que estamos evadiendo el que prosiga el proceso de tristeza para quedarnos en que las cosas pudieron haber sido diferentes, ¿verdad? Y también desde estos roles de que pues desde niñas vamos aprendiendo
que pues somos cuidadoras, que las madres como que tenemos cierto poder para saber si algo está yendo mal. Entonces, aunque el bebé estaba en el vientre, pues como quiera esa creencia de que yo lo estoy cuidando y si se murió, pues se me murió y entonces a lo mejor yo tuve que ver con eso, ¿verdad? Entonces es como que parte del proceso y por eso la importancia de que las madres no lo vivan solas y que lo puedan hablar, porque precisamente si traen esa culpa ahí rumiando y luego la expresan, pues, o sea, ya ves, o sea, tú podrías decirle, oye, preguntarle, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo si tú hiciste esto, si tú hiciste el otro, cómo es que te sientes culpable? Y ahí es donde la persona puede decir, oye, tienes razón, o sea, me estoy culpando por algo que no tuvo nada que ver conmigo, pero por eso la importancia del acompañamiento y no vivirlo en soledad. Claro. La familia cercana, la familia política, ¿qué papel puede jugar también en torno a estas situaciones? Pues también es un papel súper importante y yo creo que por eso es lo valioso de ahorita estar hablando de este tema, por más difícil que sea, porque a veces las familias no sabemos qué hacer. Por ejemplo, a mí me ha tocado familias que por ejemplo, muere un bebé al momento de nacer y pues fue algo inesperado y entonces muchas veces pues la mamá está indispuesta, la mamá en ese momento no se le pregunta qué quiere hacer, qué quiere decidir, el papá también está con todo su dolor y muchas veces entra la familia a hacer el apoyo y entonces empiezan a tomar decisiones sin tomar en cuenta a los papás y muchas veces las decisiones que toman es, por ejemplo, en este caso, esta persona no le permitieron ver a su bebé, o sea, ellos hicieron todo el funeral, hicieron los rituales, el entierro y todo, y nunca invitaron a la mamá. Cuando la mamá llegó a la casa, ellos ya habían guardado todo, los pañales, los mamelucos, la cuna, y ella llegó a una casa donde pareciera que pues aquí no ha pasado nada, ¿verdad? Entonces a veces la familia con su mejor intención, como que dicen, vamos a hacer como que esto no pasó y así ella no va a sufrir o así él no va a sufrir, pero obviamente esto es desde una intención positiva, pero desde el desconocimiento. Entonces, por eso es la importancia de que aunque a veces tengamos este instinto de proteger a nuestro ser amado que está viviendo este proceso de duelo por la muerte de su hijo, siempre tomemos en cuenta antes de hacer cualquier cosa, ¿verdad? Y también algo bien importante es que ese bebé sí existió. O sea, no importa en el mes que haya muerto, al mes, a los 2 meses, 3 meses, 9 meses, es un miembro más de la familia. Entonces, también a veces el que llegue la persona y que le digas, bueno, no pasa nada, ni lo conociste, pues era un feto, y no tomar en cuenta si la persona hasta ya le tenía nombre al bebé, o sea, Claro. ¿cómo quieres que le llamemos? O sea, todo ese tipo de gestos que son muy pequeñitos, pero que marcan la gran diferencia al momento de acompañar a una persona y no hacer más grande el sufrimiento. Claro, justamente el poder de las palabras, porque como se refieren a él como un feto, como si feto fuera una cosa, y no se dan cuenta de que no era una cosa, sino que era un hijo en etapa fetal. No es lo Así mismo es. tratarlo feto como si fuera una cosa que un hijo en una de sus etapas, que esa etapa se llamaba fetales. Feto es como decir niño, adolescente, anciano, ¿verdad? Son etapas de la vida. Así es. Fíjate que hace años nos tocó a mi esposa y a mí conocer un matrimonio. Qué mujer tan fuerte, la verdad, o sea, qué entera, que por diversas situaciones que a veces se dan, era bastante fácil que sus hijos nacieran con problemas de salud, ¿no? Y habían tenido ya una pérdida neonatal. Nosotros los conocimos en una enfermedad de otra hija, pero no acababa de, bueno, no, estaba casi recién nacida, nada más que sobrevivió. Pero en relación con la primera bebé, la que había fallecido, la familia política de ella, o sea, la familia de sangre de él, de su esposo, bueno, fueron tremendamente hirientes con ella. Llegaron incluso a decirle, ya supimos que es por tu culpa que tus hijos nacen así o que se mueren. Imagínate qué dolor, qué imprudencia, ¿no? ¿Qué tiene que haber en un corazón para dirigirse así a una mamá que ha perdido a su hijo? Con lo cual nos puede llevar también a algo, o sea, igual al final son situaciones que
pues reflejan un poco qué es lo que llevamos dentro cada uno. Pero, ¿cuáles serían como algunos de los tips que pudieras identificar tú para ella, para cómo manejarlo, para él, cómo manejarlo? Digo, los generales, obviamente cada uno es distinto, y para el entorno personal y familiar. Así, si lo que tuvieras que decir, mira, lo más común, lo más frecuente es, si eres mujer, encargas, si te llega a pasar, ten presente esto y esto. Si tú eres el papá y te llega a pasar, ten presente esto y esto. Si le pasa a algún familiar tuyo o algún amigo cercano, ten presente esto y esto y esto. Ujú. Fíjate, a mí me gustaría empezar, o sea, como complementando esto que tú Ah, dices para como saber qué hacer, que me parece una pregunta súper valiosa porque a lo mejor alguien hasta podría decir, ay, qué negativo, o sea, qué pregunta, ¿cómo que si me llega a pasar? O sea, no me andes diciendo esas cosas, pero tristemente la muerte es parte de la vida. Y precisamente hasta en el área médica, muchas veces se les enseña cómo ayudar al paciente, que el paciente viva, tratar la enfermedad, buscar la salud, pero como si la muerte nunca fuera parte de la ecuación. mm, Entonces ven la muerte como un fracaso, pero también es una posibilidad. Entonces, por eso es algo que regularmente nunca se toma en cuenta al momento de que va una pareja con su ginecólogo, de todas las cosas que pueden llegar a suceder. Entonces, si una persona en estos momentos, o sea, por ejemplo, vive un embarazo, no, la idea de la muerte no es para provocarnos miedo. Más bien la idea de la muerte es para llevarnos a una prevención y que en caso de que desafortunadamente nos toque a nosotros o le toque a alguien cercano a nosotros, saber que se pueden implementar o de alguna manera promover protocolos para que cuando eso suceda, por ejemplo, fíjate, algo bien importante, la mamá, cuando viene este proceso de que nace su bebé, porque algo que quiero dejar así muy claro es que todos los bebés nacen. Unos nacen para la vida, otros nacen y mueren, pero todos los bebés nacen. Y por experiencia y por trabajo con mamás, a las mamás les duele mucho cuando también les dicen, ahorita que decías tú el poder de las palabras, oye, perdiste tu bebé. Y también como que les causa como que mucho sufrimiento porque también es que cómo que lo perdí, pues ni que fuera un llavero, un celular, o sea, y aunque duela, es mi bebé murió, mi bebé falleció, pero no lo perdí. O sea, sí. él murió y entonces es como esa parte de la cultura de ir nombrando las cosas por más dolorosas que sean como son. Y entonces nace el bebé y ¿qué sucede? Que empieza el proceso de la lactancia. Entonces también hay que estar informadas de, oye, ¿quieres que siga el proceso de la lactancia? ¿Vas a querer después donar la leche o no quieres que se desarrolle este proceso? Entonces se les puede dar un medicamento que inhibe la prolactina y así ya no va a venir el golpe de leche, la producción de la leche. Y hay mamás que dicen, yo no quiero llegar a mi casa, voy a llegar con mis brazos vacíos y lo todavía con un cuerpo de posparto, o sea, produciendo leche, no lo quiero. Entonces, saber que existe, que puedes solicitar esto para que tú te cuestiones si quieres seguir con la lactancia o no. Para el papá, que también el papá se puede dar el permiso, por ejemplo, de llorar, de estar junto a su bebé, cargar a su bebé, también que sepan que pueden solicitar. Aquí en Monterrey ya hay hospitales donde tienen estos protocolos, donde tú puedes, por ejemplo, pedir que te lleven a tu bebé, o sea, y que se le dé el mismo trato y la misma dignidad como los bebés que nacen vivos y que te lo lleven con su gorrito, con su colchita, que tú puedas estar con él, cargarlo, tenerlo un tiempo pues nunca va a ser suficiente, pero un tiempo pertinente para que tú puedas vivir esa experiencia de despedirte de tu bebé. Entonces, al final, eh, el dolor va a ser el dolor y ya viendo protocolos o no viendo protocolos, el dolor como quiera va a ser el mismo, pero estos detallitos
el que a veces tengas una fotito de la manita de tu bebé, que puedas cargar a tu bebé, que puedas despedirte de tu bebé y dependiendo también pues la etapa que haya sido la muerte, pero siempre buscar la manera de hacer ese cierre para poder tener esa despedida. Entonces creo que eso sería muy importante porque muchos papás no han tenido esa oportunidad de quedarse con algún recuerdo de su bebé, entonces que sepan que lo pueden solicitar. Interesante. Antes de pasar con amigos y familia, porque aquí ya nos hablaste Ujú. de ella y él, algo que me viene a la mente entonces es que, en efecto, como dices tú, bueno, no hay una situación de embarazo para que muera el hijo antes de nacer o inmediatamente después de nacer. Digo, lo ordinario, o sea, Ujú. es que del embarazo haya un nacimiento y haya un desarrollo. Sin embargo, como dices, existe esa posibilidad. Existe la certeza de la muerte, o sea, todos vamos a morir, nada más no sabemos cuándo, ¿verdad? Pero todos Ujú. vamos a morir. Ahora bien, podría yo entender, ahorita que mencionas, bueno, es que van con el ginecólogo y no les hablan de esto, pues lo podría entender en el sentido de, no te van a decir lo que sale mal, te van a acompañar pues donde estás esperando o deseando que salga bien. No obstante, como que sí se echa de menos que exista información sobre todo lo que conlleva la reproducción y todas las posibilidades de lo que pueda haber, como información, ¿verdad? Ujú. Es decir, que desde el comienzo mismo del embarazo y sin que se convierta en un foco de te voy a avisar de esto para que salgan mal y que luego la madre pues quede mentalizada o asustada o que si tiene problemas ordinarios en el embarazo, un pequeño sangrado o algo así, enseguida piensa, ya lo perdí, porque me dijeron, me prepararon, me dijeron cómo prepararte, ok. Pero sí tiene que haber algo de información al respecto, ¿no? O sea, que pudiera haber una mejor concientización social, para lo cual ayuda este día, respecto a saber todo lo que puede rodear un embarazo, incluyendo una muerte durante el embarazo, o poco después de nacer, sin que te predisponga emocionalmente o mentalmente para eso, ¿verdad? Falta información, falta Ujú. información. Bueno, si me apuras un poco, y aquí voy a extremar un poco, a veces me da la impresión por lo que me toca escuchar de situaciones de padres de familia o de jóvenes o de adolescentes que, no sé, Rosa, hay veces que vivimos en una sociedad tan preocupada por el no embarazarse, donde al embarazo solo se le califica como riesgo. Todo lo que escucha un niño, un adolescente, una niña, un adolescente es riesgo de embarazo, que al final no conocen el embarazo como reproducción. O sea, nada más lo conocen como peligro, ¿verdad? Ujú. Y entonces falta la información de lo que sí es el proceso reproductivo de la especie humana con todo lo hermoso pues, que es naturalmente, ¿no? Ujú. Dar otra vida o dar origen a otra vida. Este, mencionabas también el caso de que, por ejemplo, la mamá pueda inhibir la lactancia. Supongo que también, digo, nada más estoy pensando, pues existe el que se le dé la información para que sepa, oye, y puede que sí des la leche, o sea, como una forma de darle trascendencia y sentido a su embarazo, ¿no? Supongo. O sea, que puede ser que para algunas mujeres sea una parte de prolongar y sanar el proceso diciendo, eso que hubo en mí no fue malo, o sea, Ujú. no hubo algo malo, no hay culpa y puedo ayudar a otras mujeres que no pueden dar leche, ¿verdad? Sí, yo creo que siempre lo importante es la información. O sea, que las cosas no queden por falta de información. Y sí, o sea, decirle, darle las opciones y a veces la mujer no va a estar, a lo mejor en ese momento no va a estar en las condiciones de decir, sí, sí, sí quiero dar leche y después puede decir, bueno, me hubiera gustado haberlo hecho, pero por eso muchas veces cuando a uno le pasan cosas en cuestiones de pérdida, de duelo, a lo mejor yo no tuve la información, a lo mejor nadie me lo dijo y de hecho muchas de las personas que están en estos temas o que eligen especializarse en esos temas, no son personas que, por ejemplo, dicen, ay, qué padre, me voy a especializar en duelo gestacional, qué emocionante. No, es que las han atravesado estas pérdidas. Y entonces, desde lo que a ellas les hubiera gustado, que se les informara, se les dijera, se les explicara, desde ahí hoy ellas tienen estas iniciativas. Por ejemplo, muchas de las que están yendo, por ejemplo, con los legisladores
para que se hagan, por ejemplo, estos espacios donde cuando nace un bebé, regularmente en muchos hospitales revuelven a mamás con bebés en brazos llorando con mamás de un bebé que está muerto y están ahí solas, con sus brazos vacíos, y es muy doloroso, es muy insensible. Entonces ahora se han hecho espacios donde esas mamás pueden ahí empezar su duelo sin tener que estar revueltas con las otras mamás. Entonces son pequeños detalles que solo quien lo vive puede llegar a dimensionar lo difícil que es atravesar esto. Claro. Y hay algo que, fíjate, creo que no hemos mencionado aquí, no podemos asumir que todos nuestros oyentes lo sepan. Te haces referencia a estas situaciones, la pérdida gestacional, neonatal, perinatal o neonatal, como un duelo. ¿Qué es un duelo y cuáles son las etapas del duelo? Sí, mira, un duelo es un proceso natural que surge después de una pérdida significativa. Ajá, después de que nosotros sentimos que teníamos algo y eso cambió, sentimos que nos fue arrebatado, los seres humanos vamos a empezar un proceso emocional para podernos adaptarnos a esta nueva realidad. Entonces, muchos mencionan, y se han ido actualizando, pues, estas etapas de Kubler-Ross, pero yo te voy a mencionar unas de William Wharton, que son, por ejemplo, el proceso de aceptación, que es decir, sí, esto es mi realidad, esto es lo que me está pasando, eso es aceptar, aceptar no es decir, esto me gusta, estoy de acuerdo, es simplemente asentir a los hechos y la realidad de la vida para después empezar un proceso emocional que es llorar, enojarme, la culpa, o sea, todo lo que emerja, empezar a experimentarlo, para luego pasar a un proceso de adaptación, de ir otra vez reconectándome con la vida, con este nuevo yo, ¿verdad? Y con estas nuevas circunstancias, para luego recolocar el objeto o a la persona esa circunstancia que ya no llegó, que no tenemos, y recolocarla en un lugar donde no es que la pérdida se supere, y menos la muerte de un hijo. La muerte de un hijo no se supera, es algo que se va integrando a nuestra historia, nuestra experiencia de vida, y aprendemos a seguir adelante ya, o sea, con esa ausencia, con ese vacío. Y entonces lo recolocamos en un lugar donde podemos seguir adelante. Y luego también últimamente se ha agregado esta parte que es la de resignificar y dar un sentido a esa experiencia dolorosa. Muy bien. Qué interesante, espero que todos hayamos prestado atención a estos momentos, porque por lo que describes no son solamente o exclusivos de una pérdida de un hijo antes de nacer, sino son, como mencionas, etapas comunes a cualquier pérdida significativa. Puede Así es. ser la muerte de tu papá, de tu mamá, puede ser un rompimiento amoroso, o sea, Así es. ¿no? Romper un adolescente que rompe con su novio, esposos que pues por uno u otro motivo concluyen su matrimonio y termina en divorcio, o sin divorcio, pero en separación. El decir, aquí ha terminado algo y pues va a haber un duelo, ¿verdad? Ujú. Va a haber un duelo. Eh, eh, Faltaba también que hablaras de qué tips, qué consejos podríamos encontrar para familiares, amigos cercanos, entorno laboral frente a la pérdida gestacional, perinatal o neonatal. Sí, mira, yo creo que algo bien importante es, muchas veces las personas no, pues primero no hemos vivido la experiencia, y si no la hemos vivido, muchas veces no sabemos qué hacer. Y a veces, aunque la hayas vivido, cada experiencia es diferente. O sea, va a haber muchas cosas que no puedes decir, ah, yo te entiendo perfecto porque a mí también me pasó. O sea, no. Pero lo que siempre podemos hacer es preguntar qué necesitas, te puedo ayudar en algo. O sea, entrar en el mundo del otro para saber qué el otro está necesitando. ¿Quieres hablar? Porque a veces las personas lo único que necesitan es ser escuchadas, es que estés ahí. Porque a veces, pues también, ¿qué puedes decir que pueda curar un dolor así? O sea, las palabras sobran. Entonces, a veces si no sabemos qué decir,
no nos preocupemos por ellos, sino más bien lleguemos con un corazón dispuesto a estar ahí, porque fíjate que lo más valioso de estar ahí es que no es fácil estar con alguien que sufre tanto, porque nos confronta con nuestra propia tristeza, es incómodo, queremos salir corriendo, de preferencia no quisiéramos estar ahí, de preferencia ni siquiera quisiéramos que le hubiera pasado. No, claro. Entonces, poder estar ahí es, de verdad, es un acto de amor bien grande, el que te pueda sostener delante del dolor del otro sin que lo intentes rescatar, sin que lo intentes resolver, sino simplemente decir, aquí estoy, ¿verdad? Y la familia también, o sea, preguntar hasta dónde se pueden acercar, qué pueden hacer, participar, porque a veces los papás pueden estar bien preparados, bien acompañados y decir, oigan, vamos a tener un ritual para la despedida del bebé y que alguien diga, no, yo no quiero ir a eso. Ay, ¿eso como para qué? O sea, hacer juicio de decir, yo no le he sentido a eso. Entonces, bueno, a lo mejor no te hace sentido a ti, pero no lo haces porque te haga sentido a ti, sino porque amas a la persona y la quieres acompañar. Entonces también como acompañar, respetar, ver qué están necesitando para irlos acompañando en ese proceso. Eso es lo que yo les podría decir para acompañar a las personas. Muy bien. Entiendo también que tienes estudios en logoterapia. Desde la logoterapia, ¿qué se puede aportar para la situación del duelo perinatal, gestacional, perinatal y neonatal? Fíjate, voy a agarrar esta parte que comentabas hace rato de que muchas veces hoy en día se habla mucho de todos los riesgos de que puede ocurrir en un embarazo y que a veces hay quien le puede dar miedo. Y Entonces, el embarazo mismo como riesgo. ajá, Es decir, el embarazo como si fuera malo. Y ajá. pues, embarazarse no es malo porque es un proceso natural de la especie humana. Y de hecho, a veces ya ves que hasta, bueno, ya no sé si se use tanto, ¿verdad? Pero, ya te aliviaste, o sea, tenías el bebé y pues no estaba enferma, estaba embarazada, pero bueno, Así es, son así es. esas cosas Sí, que a veces te sí. dicen, ¿verdad? Pero retomo eso que mencionaste que me pareció como que muy valioso de volver a comentarlo y lo uno con esta parte de la logoterapia, porque la logoterapia se basa mucho en los valores por ejemplo, ve al amor como un valor y el amor expresado, vivido desde la logoterapia es la trascendencia, el darte al otro, el vivirte a través de estar para el otro, de servir al otro. Entonces, cuando alguien decide embarazarse o decirle sí a ese embarazo, estás donándote y te estás donándote porque siempre cabe la posibilidad de que cualquier camino que tomes, algo pueda salir mal. Sin embargo, por amor, ahora sí que te donas, te pones al servicio de la vida y desde ahí te sostienes y te fortaleces. Entonces, la logoterapia nos habla de eso, de cómo podemos vivir los valores del amor, del servicio, de la esperanza, o sea, al tú contribuir a que trasciendas, qué mejor manera de trascender muchas veces a través de un hijo, ¿verdad? Y a veces ese hijo a lo mejor ya ahí le pusiste una expectativa, porque tú quieres que ese hijo nazca, crezca, se reproduzca, se case, te haga abuelito, o sea, y al no, a lo mejor ese bebé solo venía para estar contigo 3 meses, o nacer y morir. Y aún así, tú dices, va, el tiempo que sea y como venga, yo lo voy a aceptar y yo lo voy a amar. Entonces, ahí es donde y en la parte también de la logoterapia es de la resignificación, de que nosotros hay muchas cosas que no podemos elegir en esta vida, que son circunstanciales. Sin embargo, dice la logoterapia, Víctor Frank afirmaba que hay 3 tipos de sufrimiento. El sufrimiento necesario, que es el que tú eliges para lograr algo, el sufrimiento inevitable, que es el circunstancial, y el sufrimiento el que es innecesario. Entonces, en el innecesario es en el que tenemos que trabajar, por ejemplo, cuando acompañamos a alguien, a que no estén solos, a que no los juzguemos, a que no hagamos más grande su dolor, eso como acompañantes. Y si yo estoy viviendo esta experiencia,
al permitirme ser acompañada, al permitirme ser acompañado y trabajar en la expresión de mi duelo para poderlo transitando e integrarlo sanamente. Pues muchas gracias, la doctora Ros Castro, en este espacio de Abre tus ojos, cambia tu mundo sobre el duelo gestacional, perinatal y Y no, neonatal en torno al 15 de octubre, día de este tema. Muchísimas gracias. no, hombre, un gusto. Hasta luego.